Especial de fiesta, de gozo, por un aniversario más que el Señor concede a esta congregación cumplir. Y bueno, quiero aprovechar que están de pie para que me acompañen por favor a las Escrituras, en la primera carta a Timoteo, capítulo 3. Vamos a darle lectura a algunos versículos y así vamos a hacer una oración. Primera a Timoteo, capítulo 3. Del versículo 14 al 16. Dice así la bendita palabra del Señor. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Oremos, hermanos, por favor. Bendito Dios y Padre nuestro, te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos concedes de estar reunidos en esta casa, en este tiempo, con el propósito de honrarte, de bendecirte, de glorificarte, Señor, porque solo tú eres digno. Nosotros solamente somos tu pueblo, tus ovejas, tú eres nuestro pastor. Y te damos gracias porque tú nos conduces, Señor, a pastos delicados, a aguas de reposo, Señor, y tú nos guardas de todo mal. Ahora que vamos, Señor, a tu palabra, te pedimos que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que esta palabra, Señor, que ha de ser expuesta, que contribuya a nuestra santificación, puesto que el Señor Jesucristo oró diciendo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Guíanos, Señor, conforme tu propósito en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre glorioso y santo de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Tomen su lugar, por favor, hermanos. Y bueno, este es un tiempo de gozo, de refrigerio, de fiesta, de celebración. Pero también, hermanos, un aniversario pues es un tiempo de reflexión. Es un tiempo de valorar lo que hemos pasado como congregación desde sus orígenes, las cosas por las que hemos transitado, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Necesitamos reflexionar y hacer una evaluación. No somos, hermanos, un producto acabado. Estamos dentro de un proceso en el cual el Señor nos está llevando. La iglesia perfecta, hermanos, en este mundo como tal no existe. Todas las congregaciones tienen diferentes problemáticas, diferentes situaciones. La iglesia perfecta, hermanos, se congregará allá delante del trono en la presencia del Señor. Y vamos hacia allá. Uno de los grandes errores de este tiempo es que muchos quieren hacer la iglesia o quieren meter a la iglesia en Levítico, en Deuteronomio, en Éxodo. No vamos hacia atrás, hermanos, vamos hacia adelante. Algunos incluso se quieren regresar al libro de los Hechos. El libro de los Hechos pues es un libro histórico de referencia de lo que sucedió, cómo inició la iglesia, pero vamos hacia adelante, vamos hacia el triunfo final, vamos hacia Apocalipsis, donde Cristo va a triunfar y en su triunfo triunfaremos con Él. Vamos hacia adelante, hermanos. Entonces es un tiempo de reflexión, de evaluación, y en ese sentido es lo que vamos a abordar en esta mañana. En este pasaje, hermanos, nos vamos a enfocar en el versículo 15, donde dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Estas son palabras que le expresa el apóstol Pablo a Timoteo. El apóstol Pablo, hermanos, sabemos, pues él fue llamado por el Señor. Después de que el apóstol fue un fariseo, educado en la doctrina más rigurosa de la secta de los fariseos,
¿sí? De la tribu de Benjamín. Dice que él mismo dice que era hebreo de hebreos, ¿verdad? Circuncidado al 8º día. Él fue instruido a los pies de Gamaliel, que fue un gran maestro de la ley y dentro del fariseísmo. Él era muy celoso del judaísmo, de tal manera que lo encontramos en el libro de los Hechos persiguiendo a la iglesia. ¿Sí se acuerdan de esa parte, no? Donde el mismo Señor Jesucristo, cuando Él va a perseguir a los creyentes, a los del camino a Damasco, el Señor lo tiene que detener y le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces Pablo, ¿verdad? Todo temeroso, dice: ¿quién eres, Señor? Dice: yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Y entonces sucede un cambio total, radical en la vida de Pablo, de manera que es llamado al servicio del Señor. Es comisionado por el Señor Jesucristo para ir a llevar el mensaje, y es enviado como maestro, apóstol y maestro a los gentiles. Es ese Pablo el que le está escribiendo esta carta a Timoteo. Ahora, esta iglesia, hermanos, a donde Timoteo ha sido comisionado por Pablo, es la iglesia en la ciudad de Éfeso, en la iglesia de los Efesios. Ahí es dejado Timoteo con una misión muy específica de parte del apóstol. El apóstol Pablo tuvo que salir, fue hacia Macedonia, y él espera regresar y encontrarse nuevamente con Timoteo en esa ciudad de Éfeso, pero le da instrucciones muy precisas de lo que Timoteo tiene que hacer. Así que Timoteo, hermanos, es el delegado del apóstol Pablo para la iglesia de Éfeso. Timoteo, hermanos, pues fue un colaborador de Pablo. Él dice la Biblia que era un joven en términos bíblicos. Probablemente cuando Pablo le escribe esta carta a Timoteo, probablemente Timoteo oscilaba entre los 30 a 40 años de edad aproximadamente. No se tiene el dato preciso de esto, ¿sí? Pero era considerado un joven. Pero lo que sí nos dice la Biblia, que al ser colaborador de Pablo, estuvo trabajando de una manera muy estrecha con él, aprendió de Pablo la instrucción, la doctrina, ¿sí? ¿Cómo debe ser la iglesia de Jesucristo? Porque eso era lo que apasionaba a Pablo. Pablo nos da la referencia también en las Escrituras que él sufrió muchas cosas: persecución, hambre, desvelos, naufragios, muchas cosas sufrió. Dice: pero lo que se agolpa en mi corazón cada día, ¿sí?, es el interés, el amor, dice, por las iglesias. Porque para eso fue llamado por nuestro Señor Jesucristo, para edificar, fortalecer la iglesia de Cristo y expandir la obra y extender el evangelio a todo el mundo. Entonces, Timoteo fue instruido por Pablo, de manera que Pablo se expresa de Timoteo de una manera muy especial y le dice: verdadero hijo en la fe. No sabemos, la Biblia no nos da referencia, hay mucho que se discute respecto a que si Pablo tuvo familia, esposa, hijos, no nos lo dice la Escritura, pero lo que sí nos dice es que tuvo un afecto y una cercanía tan estrecha con Timoteo que Pablo prácticamente lo consideraba su hijo, o sea, un amor entrañable. Y Timoteo pues viajó mucho con Pablo, fue el más fiel e íntimo compañero de Pablo. El apóstol le confió tareas en la iglesia de Tesalónica, de Corinto, de Filipos. También se menciona a Timoteo en algunas cartas que el apóstol envió, y se sabe que Timoteo también fue colaborador en esas cartas: primera, segunda Tesalonicenses, segunda a los Corintios, Colosenses, Filemón, a los Filipenses. Entonces vemos a Timoteo que era muy cercano al apóstol. Ahora bien, ¿cuál era la situación de la iglesia en Éfeso? Esta iglesia pues fue fundada por el apóstol Pablo. Él pasó un buen tiempo, casi 3 años, enseñando y predicando ahí. Esto aproximadamente en el año 52. Él dejó a Priscila y Aquila en ese lugar, y Pablo tuvo que moverse de ese lugar porque hubo una fuerte oposición. ¿Se acuerdan ustedes de Demetrio, no? Que levantó a los plateros que hacían templecitos de la diosa Diana, ¿no? Y decían ellos, proclamaban: grande es Diana de los Efesios, ¿no? Porque veían una gran amenaza en la predicación de Pablo de que se desacreditara el culto a esta diosa. Entonces Pablo se tuvo que mover de este lugar. Y al ver la situación que imperaba en la iglesia de Éfeso, la cual fundó el apóstol Pablo,
tuvo que dejar a Timoteo. ¿Pero qué estaba pasando en la iglesia de Éfeso? Pablo lo dejó a Timoteo con la finalidad de detener el avance de ciertos falsos maestros que estaban alterando el evangelio y desviando a la iglesia de su misión en ese lugar. Mire, acompáñame mismo en 1 Timoteo en el capítulo 1, por favor. Y vamos a ver cuál es la comisión del apóstol Pablo hacia Timoteo. Le dice en el versículo 3, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, fíjense, hermanos, que la comisión del apóstol Pablo a Timoteo era algo delicado, era algo fuerte, ¿sí? Se necesitaba de una persona acreditada, con una sólida instrucción, con bases muy firmes, pero también con un carácter que pudiera hacer frente a esta problemática. Porque enfrentar a falsos maestros e impedirles que enseñen falsa doctrina, hermanos, no es cosa fácil. No es cosa fácil. Plantarse frente a alguien que está desvirtuando la verdad y decirle: ¿sabes qué? No puedes seguir enseñando esto, hermanos, es algo difícil. Sobre todo, hermanos, considerando que Timoteo no era de ese lugar. O sea, fue dejado por Pablo en la iglesia de Éfeso. Y bueno, teniendo un poquito de experiencia, Dios me ha permitido servirle durante 17 años como pastor. Actualmente no estoy pastoreando en diferentes congregaciones con diferentes situaciones, y me doy cuenta de eso, hermano. Es difícil pararse ante alguien que tiene cierto arraigo en una iglesia y que hasta tiene cierto señorío de la iglesia, y pararse y decirle: ¿sabe qué? Pues usted será fundador de la iglesia o tendrá tanto tiempo, pero lo que hace o lo que dice o la forma en que usted se comporta no es la apropiada, no es la correcta a los ojos de Dios. Se lo digo con base a lo que Dios dice en su palabra, y tener que confrontar a la gente, hermanos, es algo muy difícil y es algo muy duro, ¿sí? Y a eso fue a lo que dejó Pablo a Timoteo en esta iglesia. Era una tarea muy fuerte, pero muy importante. Porque ¿qué era lo que le importaba al apóstol Pablo? Que la iglesia creciera sana, saludable, vigorosa, que la obra continuara, que la obra se fortaleciera. Eso era lo que a Pablo, como apóstol de Jesucristo, era lo que le interesaba. Y ese interés, hermanos, debe estar por encima de cualquier interés personal. Ese interés debe estar por encima de cualquier persona y situación. Y todos, como miembros de la iglesia de Cristo, nos debe interesar lo mismo: que la obra del Señor se fortalezca y crezca. Si es necesario que yo me haga a un lado, me tendré que hacer a un lado con tal de que la obra crezca. ¿Qué decía Juan el Bautista, no? Cuando vino Cristo y señalaba a Cristo, ¿verdad? Yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, viene otro después de mí que es mayor que yo, porque es primero que yo, del cual yo no soy digno ni de desatar las correas de sus sandalias. ¿Sí? Dice: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Esa es, hermanos, nuestra forma, debería ser nuestra forma de pensar. Que en todo y por todo Jesucristo sea enaltecido, sea glorificado, que su obra crezca, se fortalezca, y si es necesario que yo mengüe o desaparezca, si a Dios así le place y es para su honor y su gloria, adelante. Entonces, fíjense lo que dice a continuación. Estamos en el capítulo 1. Entonces, a eso lo dejó. Dice: para que mandases. O sea, no le está diciendo el apóstol: mira, les pides permiso, o trata de ser diplomático con ellos, o mira, no tengas conflicto y pues trata de mediar las cosas, ¿no? No, le dice: para que mandases. O sea, mándales. Le está confiriendo el apóstol Pablo a Timoteo autoridad. Tú tienes la autoridad que yo te estoy delegando de llegar a la iglesia y poner un orden. Por eso este tema que estoy compartiendo con ustedes lleva por título: la importancia del orden en la iglesia de Jesucristo. La importancia del orden en la iglesia de Jesucristo. Entonces les dice que mandes a algunos. Gracias a Dios que solo eran algunos, no eran todos, ¿verdad? Pero esos algunos eran muy dañinos, ¿sí? Basta un poquito
de distorsión de la verdad para que la verdad corra peligro. Lo dice la palabra, en un poquito de levadura leuda toda la masa. Y algo muy importante es que no enseñen diferente doctrina. Cuando hablamos de diferente doctrina, hermanos, nos referimos a una palabrita que quizá usted ha escuchado o ha leído en algún libro, y es importante entenderlo. La diferente doctrina es lo que, digamos, en términos técnicos le llamamos como heterodoxia. Es eso, diferente doctrina. En contraposición o en contraste a la heterodoxia es la ortodoxia. ¿Qué es la ortodoxia? Pues es la doctrina sana, la doctrina que emana de las páginas de la palabra de Dios. Es lo que Dios nos muestra a través de las Escrituras. Esa es la ortodoxia. Lo que debemos defender es la ortodoxia, ¿sí? Y estos estaban desviándose con una diferente doctrina. Dice adelante, dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Otra vez, ¿qué es lo que le interesa al apóstol Pablo? La edificación, que la iglesia sea edificada, que crezca, que se fortalezca, que se extienda la obra, que se vigorice la obra. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser ellos mismos doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Esto, hermanos, es un grave peligro que aún en el día de hoy la iglesia está expuesto a esto, ¿sí? Gente que se levanta a sí misma como maestros, y aquí la palabra doctor va por encima de un maestro. O sea, un doctor es alguien que hace alarde de una preparación demasiado elevada, de un conocimiento muy amplio, ¿no? ¿Sí? Entonces dice, estos pretenden ser doctores de la ley, pero sin embargo dice, no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman, están totalmente perdidos, ¿no? Entonces, hermanos, por eso es tan importante mantener el orden en la iglesia, y para eso dejó el apóstol Pablo a Timoteo en la iglesia de Éfeso, para establecer principios sólidos, ¿verdad?, emanados de Dios a través del Espíritu Santo, que guió al apóstol y le dio instrucciones específicas a Timoteo de lo que tenía que hacer en la iglesia de Éfeso. Por lo cual, hermanos, el principal propósito por el cual Pablo le escribe es el orden y la sana enseñanza de la iglesia, es el antídoto adecuado contra los falsos maestros. ¿Cómo contrarrestamos la influencia de los falsos maestros? Enseñando correctamente la palabra de Dios en la iglesia. Pablo ya había dicho, bueno, Lucas nos refiere en el libro de los Hechos lo que Pablo les dijo, ¿verdad?, a los ancianos de la iglesia de Éfeso y de toda esa región, ahí en Hechos 20:30, y vemos que pasando los años se cumplió lo que Pablo dijo. Voy a leer este versículo en la Nueva Versión Internacional. Dice así, Hechos 20:30, dice: aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Y vemos que esto se cumplió, ¿sí? Y por eso Pablo tiene que ser tajante y tiene que ser directo. Si alguien enseña algo diferente, si alguien se está desviando, si alguien va por la heterodoxia, ¿sí?, le dice a Timoteo, mándales que no enseñen eso. ¿Puede, hermanos, una iglesia desviarse del propósito divino? Sí. Tristemente sí. También Pablo le escribe una carta a otro colaborador que es Tito, y en Tito capítulo 1 versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, otro comisionado también del apóstol Pablo. Dice, para que corrigieses lo deficiente. Las deficiencias de la iglesia, hermanos, solo se corrigen por medio de la enseñanza correcta de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Hay deficiencias en las iglesias? Por supuesto. ¿Hay deficiencias en esta iglesia? Claro que sí. ¿Cómo las vamos a corregir? Por medio de sujetarnos a lo que Dios ha establecido en su bendita palabra. Porque la palabra de Dios, hermanos, es autoritativa, es inspirada, está por encima de todo gusto, preferencia, pensamiento humano. La palabra de Dios es la que debe regir en la iglesia. Es la que nos dice qué es la iglesia, ¿sí?, cómo debe funcionar la iglesia.
¿Para qué Dios estableció la iglesia? ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el fin de la iglesia como tal? Por lo tanto, hermanos, en este pasaje vamos a revisar los tres aspectos siguientes. En el versículo 14 de 1 Timoteo capítulo 3 encontramos los tres aspectos siguientes. En primer lugar, el motivo del orden en la iglesia. En segundo lugar, el propósito del orden en la iglesia. Y en tercer lugar, el fundamento para establecer el orden en la iglesia. Entonces vamos a ver el primer aspecto, el motivo del orden en la iglesia. Estamos en el versículo 15, 1 Timoteo 3:15. Entonces le dice el apóstol a Timoteo, le escribe, dice, para que si tardo, ¿sí? Sabía Pablo que podía entretenerse o podían haber diferentes condiciones, ya sea del clima, la navegación, el viajar en los tiempos bíblicos, hermanos, era muy difícil y muy diferente a como ahora estamos acostumbrados. Entonces él se anticipa, le manda esta carta a Timoteo y le dice, mira, si yo tardo, quiero estar contigo, quiero acompañarte, sé que la tarea que te he encomendado es difícil y sé que mi presencia es necesaria, pero si tardo, dice, sepas cómo debes conducirte. Vamos a ver hasta esta parte. Cuando le dice sepas, esto se refiere a que debe mirar con atención, debe ser consciente de lo que él está encomendando a Timoteo. Dice, sepas cómo. El cómo nos habla de qué manera. Debes lo que conviene, lo que es necesario hacer. Entonces, que sepas cómo debes conducirte. Y cuando hablamos de conducirnos o de comportarnos también, es vivir de cierta manera, es una norma de vida constante, no es algo nada más temporal. Nuestra vida cristiana, hermanos, el hecho de que seamos cristianos no nada más se restringe a la hora y media que nos reunimos aquí. Cuando usted le ha entregado su vida a Jesucristo y ha reconocido que Cristo es su único y suficiente Salvador, usted se incorpora a la iglesia de Cristo y usted es cristiano y miembro de la iglesia todo el tiempo. Esté aquí o fuera, en su casa, en su trabajo, en la escuela, en la plaza, en el mercado, en el metro, en todas partes, usted es un creyente, un cristiano, un hijo de Dios. Y por lo tanto se demanda de cada uno de nosotros que nuestro comportamiento sea propio de un cristiano. ¿Sí? No es algo que se restringe a un tiempo nada más. Entonces le dice, sepas cómo debes conducirte ¿sí? Como parte de la iglesia. Hermanos, como miembros de la iglesia entonces encontramos que tenemos códigos de moral, una ética cristiana, ¿sí? Que se demanda de nosotros una conducta muy particular. Se nos demanda orden, respeto, integridad, amor, santidad, obediencia. Y eso tenemos que expresarlo en todo momento. Por eso, hermanos, en las Escrituras no hay área de la vida cristiana que la Biblia no aborde. Nos habla como padres, nos habla como hijos, nos habla como esposos, nos habla como ciudadanos, nos habla como trabajadores y principal y mayormente nos habla como hijos de Dios. Los líderes, hermanos, de la iglesia de Éfeso se habían desviado del orden de Dios. Es por eso que Pablo manda a Timoteo a restablecer el orden dentro del liderazgo. Aquí mismo en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 20 leemos lo siguiente. Dice, a los que persisten en pecar, ¿sí? Encontramos, hermanos, en estas cartas a Timoteo, 1 Timoteo y 2 Timoteo, que el apóstol, ustedes leen estas cartas y el apóstol Pablo está dándole continuamente instrucciones a Timoteo. Timoteo, te encargo esto. Timoteo, haz lo otro. Obra de esta manera. Condúcete de esta manera. Enseña esto. Y aquí en 1 Timoteo 5:20 dice, a los que persisten en pecar, le manda al apóstol a Timoteo, le dice, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Así que imagínense, hermanos, yo cuando leo esto,
me palpita fuerte mi corazón porque me pongo en el lugar de Timoteo, hermanos. Pararse enfrente de la gente que está desordenada en la iglesia y tenerle que decir, mira, o te corriges o te sientas, o enseñas bien o te callas. Y que la gente, ¿verdad?, se le venga encima y tú qué me dices si tú estás bien chamaco, ¿no? Tú eres un joven, ¿tú qué me vienes a decir a mí si yo tengo experiencia de años, ¿no? Yo soy parte de esta iglesia, a ti te mandaron, tú vienes de fuera, tú eres extranjero, ¿no? Tú eres ajeno a este lugar. ¿Qué vienes tú a organizar y ordenar si tú ni eres de aquí? Trato de imaginar, hermano. Yo creo que muchas de las cosas no son muy diferentes a cómo se dan las cosas actualmente, ¿no? Y ahí estaba Timoteo, teniendo que plantarse y sabía. ¿Por qué? Porque lo más importante, hermanos, no es darle a la gente por su lado, no es quedar bien con los demás. El mismo apóstol Pablo ahí en Gálatas escribe en el capítulo 1, dice, si yo quisiera agradar a los hombres, entonces automáticamente dejaría de ser siervo de Jesucristo. ¿Y me volvería siervo de quién? De los hombres. Pero por cuanto quiero agradar a mi Señor, tengo que hacer lo que mi Señor me comisionó y me mandó. Ese debe ser el sentir de todo siervo genuino de Jesucristo. Estos se habían colocado como ancianos bajo sus propios estándares, sus propios lineamientos. Por eso en el capítulo 3, versículo 1, Pablo le da a Timoteo también instrucciones, ¿verdad?, muy precisas de cuáles deberían ser los requisitos de los ancianos, de los pastores, de los líderes de la iglesia, que debían cubrir. No es, pues preséntaselos, ¿verdad?, como un plan. Mira, reúne a la iglesia, a los ancianos, hagan una asamblea, ¿verdad?, y preséntales este pliego petitorio, y si vota la mayoría, pues lo llevan a cabo. No, el apóstol Pablo está diciendo, mira, diles que si alguien aspira a ser obispo, anciano, pastor, líder de la iglesia, debe reunir estos requisitos. Y comienza en el capítulo 3, versículo 1, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Número 2, dice, pero es necesario, ¿sí? No es opcional, no es una alternativa, no, es necesario que el obispo sea. Esto habla de algo de su carácter, de su conformación. Dice que sea irreprensible. Y ahí realmente deberían ir 2 puntos. ¿Irreprensible en qué? En todo lo que dice adelante. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero lo que se demanda en primer lugar dice que sea irreprensible. ¿Deseas servir en la iglesia? Qué bueno, dice, es una buena obra. Pero ten por entendido que se requiere de quien aspire a ser obispo, anciano, pastor, líder en la iglesia, debe ser irreprensible. Entonces, de manera, hermanos, que algunos no fueron irreprensibles y Pablo los tuvo que reprender, porque irreprensible quiere decir que no tengan nada que echarnos en cara, que no nos tengan que reprender de nada, ¿sí? Que tengamos una vida transparente, ser honestos, una vida de integridad. Pero algunos no lo fueron. Por eso Pablo tuvo que reprender fuertemente a algunos maestros debido a su desviación de la verdad. No supieron cómo conducirse. Esto lo vemos en 1 Timoteo, aquí mismo en el capítulo 1, versículo 19. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, que es lo que Pablo pretende a través de Timoteo implementar en la iglesia. La fe y la buena conciencia en cuanto a los propósitos de Dios para su iglesia. Pero dice, desechando la cual naufragaron, o sea, se extraviaron, ¿sí? Fueron arrebatados, fueron llevados. Dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son, y los dice por nombre, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Qué terrible, hermanos, que estos supuestos líderes de la iglesia llegaron a tal punto de desviación que blasfemaban el nombre de Dios. Blasfemar pues es hablar mal de, en contra de. Y Pablo los reprendió porque no eran irreprensibles. Los reprendió y los quitó, les dijo, los tuve que entregar a Satanás
para que aprendan a no blasfemar. Aunque también, hermanos, el término aprendan a nos da la idea de que el propósito de Pablo es que entiendan, que recapaciten, que pidan perdón y que vuelvan otra vez al camino de la verdad. Pero se les tiene que disciplinar. Es muy importante la disciplina dentro de la iglesia y sobre todo, hermanos, cuando hablamos en términos de enseñanza, de doctrina, de contenido. Cuando alguien está por ahí, ¿verdad?, diciendo algo que no es correcto conforme la Escritura, hay que llamarlo a cuentas y decirle: a ver, hermanito, estás diciendo esto y esto no es conforme la verdad. La verdad es esta. ¿Sí? Tienes tiempo para enmendarte y corregirte. Te tomamos en cuenta, qué bueno que participes, ¿verdad? Vemos tus habilidades, tus talentos, pero esto es lo que debemos seguir, esto es lo que debemos enseñar. Si no te sujetas, ¿verdad?, pues entonces siéntate y habrá alguien más a quien el Señor quiera levantar. Tristemente, hermanos, esto ha pasado en muchas iglesias y la gente no es dócil. No tienen un corazón comprometido con la obra de Dios. No se sujetan, no son humildes. Y mucha gente, cuando se le llama a cuentas y se le reprende, se encaprichan, se enojan, se van, dividen a las iglesias, se llevan parte de la iglesia, y por eso hay tanta secta hoy en el mundo. Porque quieren imponer sus propias ideas a lo que Dios ha expresado en su palabra. Y hay grupos actualmente, hermanos, que ni siquiera la Biblia leen. Se rigen por lo que dice fulano, ¿verdad? Es que tengo revelación yo de Dios y lo que él dice lo dan como verdad de Dios. Eso, hermanos, es falso. ¿Sí? Pero hemos llegado a ese punto y nosotros como cristianos, ¿verdad?, fieles al Señor, que nos interesa agradarle en todas las cosas, debemos sujetarnos a lo que Dios manda y establece en su bendita palabra. Entonces, hermanos, qué importante es enseñar, ¿verdad?, correctamente y supervisar la enseñanza en la iglesia. Porque podemos llegar incluso, sí, se puede llegar a la blasfemia. Mantener el orden requiere firmeza de carácter. ¿Sí? Le dice claramente el apóstol a Timoteo que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina, porque se piensa que estos a los cuales menciona el apóstol Pablo, Himeneo y Alejandro, eran los, digamos, los cabecillas, ¿sí? Y ellos habían estado corrompiendo la sana doctrina. Y cuando los reprende el apóstol, dice, los entrega a Satanás, nos está hablando de que fueron excomulgados, fueron sacados de la comunión de la iglesia. Pero desgraciadamente siempre sucede que aquellos que empiezan a sembrar discordia y mala enseñanza, dejan el germen adentro de la iglesia. Por eso Timoteo le dice: por si escuchas a alguno que sigue a estos, ¿verdad?, con sus enseñanzas, deténlo. No le permitas continuar. Es muy importante mantener el orden dentro de la iglesia. A continuación, en nuestro versículo le dice: para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La casa, hermanos, se refiere al lugar donde habita Dios. Es el santuario donde Dios ha elegido morar. Según a los Corintios 6:16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando hablamos de la iglesia, hermanos, obviamente entendemos que no nos referimos al recinto, ¿verdad?, a lo material. La iglesia la componemos el grupo de creyentes. Y como iglesia, Dios ha querido habitar en su pueblo. ¿Sí? No solo entre su pueblo, sino en su pueblo. Y nos ha hecho santuarios de Él mismo, para su honor y para su gloria. Por eso dice la Biblia que debemos ofrecer siempre a Dios un culto continuo. Por eso yo les decía que donde quiera que estemos parados, debemos ofrecerle un culto a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Primera a los Corintios 3:16 escribe también el apóstol Pablo, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y cuando dice este versículo que estamos en Timoteo 3:15, dice que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Hace un contraste con los ídolos falsos, con los dioses muertos que los griegos adoraban. Sobre todo en Éfeso pues estaba el templo a la diosa Diana, ¿no? A final de cuentas pues es un dios falso, muerto,
Vemos, ¿no?, que la Biblia nos dice cómo son los ídolos. Tienen ojos y no ven, ¿verdad? Tienen oídos, no escuchan, tienen pies, no pueden caminar. Y así son todos los que los adoran. Pero el Dios en el cual creemos y al cual servimos, y de quien pertenece la iglesia, no es un Dios muerto, es un Dios vivo, que se expresa, que se manifiesta. Es a ese Dios al que debemos honrar. Si aquellos, ¿verdad?, en su ignorancia o en su rebeldía o en la dureza de su corazón adoran un Dios muerto, bueno, ellos darán cuenta ante Dios, ¿verdad? Pero si ellos son tan dedicados, tan esforzados por adorar algo que no es Dios, nosotros que conocemos a Dios y que es un Dios vivo, cuánto mayor debe ser nuestro compromiso para con Él. También, hermanos, casa implica la familia de Dios. Efesios 2:19 dice lo siguiente: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y hermanos, toda casa, toda familia se rige por normas, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros representamos una familia. Y dentro de nuestra familia, nuestras casas, tenemos una forma de conducirnos. Y establecemos normas. Quizá entre nosotros pudiera haber que no nos pareciera mucho las normas por las que se rige la familia Pérez, ¿verdad? A lo mejor no estoy muy de acuerdo, pero tengo que respetarlo porque son las normas con las cuales se rige la familia Pérez, ¿no? A lo mejor yo pertenezco a la familia García y nuestra familia se rige por otras normas. Bueno, los de la familia Pérez deben de respetar mis normas, ¿no es cierto? Porque si llega alguien de fuera y quiere cambiar las normas con las que yo he decidido regir a mi familia, pues inmediatamente le voy a decir: oye, ¿sabes qué? Aquí no hacemos eso, no decimos eso, no consentimos este comportamiento en esta familia. Si en tu familia allá te lo permiten, allá puedes hacer y deshacer, pero aquí no. Y al ser parte de la familia de Dios, es correcto, hermanos, que Dios, como Dios, ¿verdad?, soberano y eterno, pero también como padre de familia, porque nosotros somos sus hijos, ¿no es cierto? Es correcto que Él como padre también imponga sus propias reglas dentro de su casa y de su familia, la cual somos todos nosotros. Dice aquí este pasaje, ¿no?, que les acabo de leer en Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ¿verdad? Antes nos regíamos por otras reglas, otra forma de pensar, pero ahora, dice, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Sí? Formamos parte de la iglesia de Dios. Y solo quiero dar también, hermanos, algunas aspectos concernientes a la iglesia. ¿De verdad que estamos hablando de la iglesia? Bueno, ubicarnos un poco más. En primer lugar, hermanos, la iglesia le pertenece al Señor. En Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesucristo dijo: yo también te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré, ¿qué? Mi iglesia. ¿Quién es el dueño de la iglesia? El Señor. ¿Quién establece las reglas para su iglesia? El Señor. Y nosotros solamente somos incorporados a la iglesia y venimos a sujetarnos a lo que Dios ha establecido. En Efesios 5:24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero bueno, enfocándonos únicamente al aspecto de la iglesia está sujeta a Cristo, depende de Cristo, en obediencia, ¿sí? No está por encima de Cristo, está para sujetarse, para hacer su voluntad, para cumplir sus propósitos. Ahí mismo en Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo ama a su iglesia, a Cristo le preocupa su iglesia. Una labor de los pastores, ancianos, obispos dentro de la iglesia es poder captar ese amor del Señor por su iglesia y transmitirlo a la iglesia, atender a la iglesia con ese amor. Porque para que la iglesia existiera, hermanos, a Cristo le costó la vida, derramó su sangre
para dar origen a su prometida, a la novia, ¿verdad? Que es la iglesia con la cual él se desposará para estar con ella por toda la eternidad. En Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela, Jesucristo, por eso se ofreció en sacrificio, se entregó por ella, a fin de presentársela a sí mismo para él, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Para eso se entregó Cristo, para presentarse a la iglesia pura. Y esto es obra de Él. Y a nosotros solamente nos corresponde sujetarnos a los propósitos y designios del Señor. Entonces, hermanos, no nos corresponde a nosotros mejorar la iglesia. No es una institución humana. El éxito, por decirlo de esta manera, de la iglesia o el que la iglesia logre sus propósitos no se basa en el hombre. Nunca una mente corrompida por el pecado puede añadir al orden perfecto que Dios establece para su iglesia en su palabra. Solo nos toca sujetarnos y obedecer las normas de Dios para su casa. Esto hará la diferencia entre la iglesia del Dios vivo en un mundo de ídolos muertos. Amén. Somos parte de la iglesia del Señor. Y ya que hemos visto hasta aquí, hermanos, yo solamente les plantearía estas preguntas. Como miembros de la iglesia, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo, como pertenecientes, ¿verdad?, a la membresía de esta congregación, yo les preguntaría, hermano, ¿cómo te estás conduciendo en la casa de Dios? ¿Te estás sujetando a las normas? ¿Te estás sujetando a las reglas? ¿Te sujetas al liderazgo? ¿Te sujetas a la autoridad de la palabra? Si notamos que en algún sentido, en alguna área, ¿verdad?, falta orden en la iglesia, ¿cómo lo vamos a corregir? Ya les decía yo, no se hace por medios humanos. Los principios de cómo debe ser la iglesia, ¿verdad?, y para qué y cómo debe funcionar y para qué está la iglesia en este mundo, todo lo encontramos en la palabra de Dios. Entonces pasemos al segundo aspecto, hermanos. El propósito del orden de la iglesia, ¿sí? Ya vimos cómo debemos conducirnos. Dios establece sus lineamientos y nosotros solamente nos toca sujetarnos. Cuando nosotros estamos en sintonía con esos propósitos o con esos lineamientos, con el orden establecido por Dios, entonces podemos cumplir los propósitos de Dios en este mundo. Para describir el propósito, Pablo usa dos metáforas, lo cual se cumple siempre y cuando nosotros sepamos, como lo acabamos de leer, cómo conducirnos de manera continua en la iglesia de Dios. Dice a continuación, sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios, que es en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna, hermanos, ¿a qué se refiere? Más o menos todos tenemos una idea de lo que es una columna, ¿no? Esto es muy importante en el contexto en el cual Pablo le está escribiendo a Timoteo. ¿Por qué? Porque lo que más se resaltaba en el culto pagano era el hermosísimo templo de la diosa Diana, que se considera como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Este templo, hermanos, constaba de 127 columnas, cada una de las cuales había sido el regalo de un rey. Todas estas columnas eran labradas en mármol y habían sido adornadas con joyas y recubiertas con oro. Según cada rey que la donó, la mandó a adornar. O sea que era algo en ese tiempo, hermanos, hermosísimo, ¿sí? La columna y sus propios adornos tenían en una alta estima a esta diosa. De tal manera, hermanos, que los de Éfeso sabían muy bien lo hermosa que podía ser una columna. Y las columnas, pues obviamente hermoseaban un santuario, en este caso el templo de la diosa Diana. Columna, pues nos habla de algo que hermosea, ¿verdad?, que da una hermosa apariencia, pero también una columna es algo que sostiene. Las columnas estaban dispuestas de tal manera que sostenían pues el techo de este santuario, de lo cual solo quedan vestigios. Todo esto
fue totalmente destruido. En ocasiones, hermanos, cuando se labraba una columna, se colocaba sobre de ella, ¿verdad?, alguna estatua de algún personaje famoso para que pudiera sobresalir. Entonces, la columna le daba honor al personaje que representaba la estatua, ¿sí? O sea, era proporcionar la hermosura de la columna al personaje que iban a poner sobre ella. Todo esto, hermanos, nos da una idea entonces el por qué el apóstol Pablo utiliza esta metáfora de que la iglesia es columna, ¿sí? Columna, dice adelante, y baluarte ¿de qué? De la verdad. En Isaías 52:13 dice: he aquí que mi siervo será prosperado, hablando del Mesías, de Jesucristo. Será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Bueno, esto ya nos va dando una idea de por qué la iglesia debe ser columna. Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando de Jesucristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La iglesia, hermanos, somos columna para poner en alto a la persona, la figura y el nombre de Jesucristo. Como iglesia le debemos dar honor a Cristo, ¿sí?, y hermosear la verdad, para que la verdad sea proclamada y sea vista por todos. La iglesia es gloriosa para sostener, embellecer y levantar el nombre de Cristo, pero este propósito se cumple cuando sabemos cómo conducirnos y damos testimonio de esa verdad. Lo segundo que dice después de columna es que es baluarte. Mire, les voy a leer este versículo 15 en la traducción en lenguaje actual. Dice de esta manera este versículo: por si acaso no llego a tiempo, así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. Entonces el término de baluarte, hermanos, implica esto: la defensa, implica amparo, defensa, es un puesto de defensa contra los ataques enemigos. La iglesia es el baluarte de la verdad. En un mundo que no quiere enfrentarse con la verdad, la iglesia la mantiene en alto para que todos la puedan ver. El mundo que muchas veces ha intentado eliminar la verdad, la iglesia la sostiene frente a todos los que quieren destruirla. Así que, hermanos, como iglesia somos los salvaguardas de la verdad, defenderla. Dice 1 de Pedro 3:15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sí? Defender la verdad, estar siempre preparados. ¿Por qué es importante la defensa de la verdad como propósito de la iglesia? En Gálatas 3:1 leemos lo siguiente, dice: oh Gálatas insensatos, les habla bien duro aquí el apóstol Pablo a los creyentes de Galacia. Oh Gálatas insensatos, ¿verdad? Sin cordura, sin entendimiento. ¿Quién nos fascinó? Dice, para no obedecer la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién nos fascinó? Por eso el apóstol le da instrucciones a Timoteo y le dice: impide que enseñen algo diferente, porque se corría el mismo riesgo que les pasó a los Gálatas. Los falsos maestros tienen, hermanos, la capacidad de convencer por las palabras, de manipular el oído. Y es fácilmente que si no estamos arraigados en la verdad, podemos ser seducidos y podemos ser arrastrados por sus mentiras, como les pasó a estos creyentes de Galacia. ¿Quién les fascinó para no obedecer la verdad? 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, se desviarán de la fe. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hará que se desvíen de la fe? Dice: escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que, hermano, tengamos mucho cuidado con lo que escuchamos. Dice Romanos capítulo 10 que la fe viene por el oír y el oír
por la palabra de Dios. Si usted escucha la sana instrucción de la palabra de Dios, su vida será edificada, su entrega, su devoción, su compromiso al Señor será cada vez más sólido. Usted demostrará una mayor solidez en su carácter cristiano y una mayor madurez. Pero si usted escucha a un falso maestro, entonces usted corre el riesgo de empezarse a ser arrastrado por esas enseñanzas, ¿sí? Debemos tener mucho cuidado. Dice en 2 Corintios 11:14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, sus servidores, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No, el tiempo que vivimos, hermanos, es un tiempo muy delicado y muy peligroso. Le escribe también Pablo a Timoteo. Son tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque hoy, hermanos, a muchas cosas se le llama cristianismo, y no todo lo que se le llama cristianismo es cristianismo genuino. No todos los que se presentan como cristianos son cristianos genuinos. No todos los que se presentan como maestros, predicadores, son genuinos del Señor. Algunos son infiltrados, disfrazados, que pervierten la verdad, traen corrupción, traen división y traen desastres dentro de la iglesia. Hermanos, la iglesia debe ser el soporte de la verdad de Dios. ¿Y cómo defendemos la verdad de Dios? Hay dos formas básicamente. En primer lugar, argumentativa, argumentando a favor de las verdades expresadas en la palabra. Eso lo vemos en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. ¿Sí? Por medio de argumentar, de hablar, de decir, de defender la verdad, argumentando, ¿sí?, las verdades de la Escritura. Entonces es argumentativa, exponer razones sólidas por medio del conocimiento de las Escrituras. La segunda manera es demostrativa, llevando a la práctica esas verdades a fin de evidenciar lo que creemos y evidenciar el error. Mucho se ha discutido, por ejemplo, en estos últimos tiempos acerca del matrimonio. Ustedes saben que la institución del matrimonio pues la estableció Dios. Y hay quienes quieren modificar la estructura del matrimonio. Creo que todos hemos visto eso en estos tiempos. Y algunos cristianos pues hacen marchas, ¿no?, a favor de la familia y del matrimonio. Bueno, como ciudadanos de un país pues tenemos derecho a expresar nuestras opiniones, ¿no es cierto? Pero más que hacer marchas, ¿cómo defendemos la verdad del matrimonio? Viviendo matrimonios conforme las verdades que Dios ha establecido en su palabra. ¿Sí? Más que irme a parar a un foro allá en el Senado o en la Cámara de Diputados, ¿sí?, es con mi vida. Es como convivo con mi esposa. Poner en alto el matrimonio en nuestra relación. Y decirle al mundo que está refutando el matrimonio, decirles, sí se puede. Podemos vivir como Dios lo ha diseñado en su palabra. Se requiere obediencia, se requiere sujeción, se requiere humildad, se requiere sacrificio muchas veces, pero sí se puede si queremos honrar a Dios. Entonces defendemos la verdad, hermanos, llevando a la práctica lo que la verdad nos instruye y nos enseña. Pero, hermanos, hay una verdad en todo esto, ¿no? Se desprende de esto que estamos mencionando. Como cristianos, hermanos, no podemos defender la palabra, no podemos defender las verdades contenidas en la palabra si no oímos y si no lo creemos. Si usted no cree en la validez, ¿verdad?, del matrimonio, ya que lo usé de ejemplo, si usted no está convencido, no lo va a poder defender. Usted puede decirle a otra persona, no, es que el matrimonio Dios lo diseñó y debemos defender el matrimonio, pero si los demás están viendo que su matrimonio está así como que naufragando, van a decir, pues ¿por qué me dices eso? ¿De qué me hablas? Dísetelo a ti mismo, ¿no? Dilo a ti primero. Pero cuando la gente lo ve, que lo vivimos, a veces ni es necesario decirlo.
La misma gente se acerca y dice, oye, yo tengo problemas en mi matrimonio, yo veo que tú has tenido problemas, pero sigues adelante y tu esposa te ama y tú amas a tu esposa y han durado tanto tiempo y yo los veo bien firmes y bien sólidos. ¿Cómo le hacen? Pues no es ningún secreto, ¿verdad? Es obediencia y sujeción a la Escritura. No podemos defender la verdad si no estamos comprometidos con ella. Debemos comprometernos con la verdad. Y el último punto, hermanos, que encontramos en este versículo es el fundamento del orden en la iglesia. Y bueno, ya lo mencionamos. ¿Cuál es el fundamento del orden en la iglesia? ¿En qué se fundamenta el orden en la iglesia? En la verdad. La iglesia debe creer y sujetarse a Cristo. ¿Con base en qué? En su verdad. Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No dice en nuestra Biblia, tu palabra es la verdad. No tiene un artículo definido. Simplemente dice, tu palabra es verdad. El hecho de que no tenga un artículo quiere decir que en la Escritura, en la palabra, está contenida la verdad absoluta de Dios. No es una parte de la verdad, ¿sí?, sino es la verdad total que Dios ha querido revelarnos. Cuando usted abre su Biblia, usted está yendo a la verdad de Dios. Es Dios revelándose, es Dios hablando, es Dios enseñando, es Dios instruyendo, es Dios moldeando por medio de su verdad. Su palabra, hermanos, entonces nos santifica, nos limpia, nos purifica a fin de ser gratos ante Dios y al estar limpios podemos cumplir los propósitos de Dios que ha establecido para los que creemos y conformamos su iglesia. En Efesios 5:26 dice que Jesucristo se entregó, ya lo leímos, ¿verdad?, para presentarse a la iglesia sin mancha, pura, pero también dice para santificarla, hablando de la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que, hermanos, la palabra es la fuente para nuestra santificación, ¿sí? Y la santificación pues es una obra del Espíritu Santo que lleva a cabo dentro del creyente, pero el Espíritu toma la palabra para redarguirnos, para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, para moldearnos. La palabra, hermanos, es agua que nos limpia, pero la palabra también es el pan del cual debemos alimentarnos, el pan de Dios que nos nutre, que nos fortalece, que nos vigoriza. He escuchado durante mi vida como cristiano y en el tiempo que el Señor me permitió servirle como pastor, mucha gente decía, hermano, ore por mí. ¿Y qué quiere que ore por usted? Dice, ore por mi vida espiritual porque me siento muy decaído. Me siento muy débil espiritualmente. Y lo primero que yo les decía, bueno, hermano, sí, oro por usted, pero quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo está usted yendo a la palabra? ¿Se está alimentando de la palabra? ¿La está leyendo? ¿La está meditando? ¿La está compartiendo? Pues no, hermano, por eso está así. Por eso está débil. Por eso viene así, oren. Sí, yo puedo orar, pero no es solo cuestión de orar, no es algo mágico que usted se levante una mañana y que diga, ay, me siento muy, muy fuerte espiritualmente, ay, qué cambio he tenido, ¿no? No, la forma en que usted fortalece su cuerpo físico, ¿cómo es? Comiendo, ¿verdad? Si su cuerpo está débil, ¿qué le manda el doctor? Unas vitaminas que activen su metabolismo y le ponga más energía, ¿no? Aquí están las vitaminas espirituales que usted necesita todos los días. Y dependemos de esto, hermanos, de una manera tan increíble que a veces no nos damos cuenta. Lo tomamos muy a la ligera. Sí, voy a leer la Biblia. No, de esto depende nuestra vida espiritual. Continuamente estar alimentándonos de la palabra del Señor. En relación a la verdad, hermanos, solo quiero mencionarles un párrafo de un artículo que encontré que escribe el pastor y maestro Steve Lobson, ¿verdad?, que es profesor de predicación en el Master Seminary. Él escribe lo siguiente, dice, ¿qué es la verdad? Y él cita esto, dice, se define como aquella que se ajusta con los hechos o la realidad. Se trata de la autenticidad, veracidad o realidad. En una palabra, la verdad es la realidad.
Se trata de cómo las cosas son en realidad. Ahora, teológicamente, la verdad es aquello que es consistente con la mente, voluntad, carácter, gloria y el ser de Dios. La verdad es la autorrevelación de Dios mismo. Es lo que es porque Dios lo declara así y lo hizo así. Toda verdad debe ser definida en términos de Dios, cuya naturaleza es la verdad. Fin de la cita, ¿no? ¿Sí? Entonces, la verdad emana de Dios, hermanos. La verdad es Dios mismo expresándose, revelándose y manifestándose a nosotros, seres humanos finitos y mortales. Y Dios ha revelado su verdad básicamente de dos formas. Por la palabra encarnada, que es el Logos de Dios. Dice en Juan 1:1, ¿se acuerdan, no? Y el verbo se hizo carne. ¿Sí? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne, que es Jesucristo. En Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4 también nos dice lo mismo, que en estos tiempos Dios se ha revelado y nos ha hablado por medio del Hijo. Él es su verdad encarnada. En Efesios 4:21 dice: si en verdad le habéis oído a Jesucristo y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Dios reveló su verdad al enviar a su Hijo a este mundo. Pero también Dios nos muestra su verdad por medio de la palabra escrita, que es la Biblia. Ya leímos Juan 17:17, ¿verdad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que, hermanos, la verdad no depende de la iglesia. La verdad no depende de lo que nosotros consideremos como verdad. La verdad no depende de la iglesia. Nosotros no acreditamos lo que debe ser considerado verdad. La verdad es verdad porque proviene de Dios. Y a nosotros solamente nos corresponde aceptarla y conducirnos de acuerdo a ella. La iglesia tiene la mayordomía de la Biblia, el deber de guardarla como la más preciosa posesión en la tierra. Esto lo dice el pastor John MacArthur, ¿sí? Somos mayordomos. Debemos valorar la escritura, atesorarla, leerla, meditarla, sujetarnos a ella, vivirla. Y de esa manera la pasamos a la siguiente generación, para que la siguiente generación sea también una generación fiel a la palabra de Dios. ¿Dónde estuvo el error de la nación de Israel? Que una generación no supo pasarle la obediencia y fidelidad a los mandamientos de Dios, de manera que la siguiente generación se hizo más perversa que la generación anterior, y así sucesivamente hasta que se desviaron y empezaron a adorar a otros dioses de las naciones vecinas en Canaán. ¿Se acuerdan de eso en el Antiguo Testamento? Porque no fueron fieles. Dios nos demanda a nosotros como iglesia, a esta generación, que seamos fieles a la verdad y que pasemos esa fidelidad, que pasemos esa dependencia de la verdad a la siguiente generación. Así que, hermanos, enseñar a los niños, enseñar a los adolescentes, enseñar a los jóvenes no es cuestión de entretenimiento, no es cuestión nada más de tenerlos un rato en la iglesia, es forjar su carácter, forjarlos a entender que dependen de la verdad en todos los aspectos de su vida. Así que, hermanos, quiero compartir otra cita también del pastor MacArthur. Él dice lo siguiente: las iglesias que usan mal, tergiversan, desprecian, relegan a un papel secundario o abandonan la verdad bíblica, destruyen su única razón de existir y experimentan ineficacia y juicio. Ineficacia y juicio. Hay iglesias que hoy podemos ver muy grandes y suntuosas, que carecen de verdad, y nos preguntamos: ¿y cómo han llegado a este nivel? Porque usan o echan mano de estrategias, manipulan a la gente, les ofrecen cosas que ni siquiera está a su alcance darles, y ahí va la gente. ¿Por qué? Porque lo único que revela a las personas que asisten a esos lugares es que van por un interés. Les ofrecen salud, les ofrecen bienestar, les ofrecen comodidad, les ofrecen prosperidad, y es lo que la gente quiere. Expresan su egoísmo. Son iglesias, son santuarios, ¿sí?, del pecado, del orgullo, del deseo personal, del egoísmo,
No son iglesias que adoren a Dios. Su Dios es su propio egoísmo y van a satisfacer sus propias necesidades, lo que ellos prefieren. Pero los que somos miembros del cuerpo de Cristo, estamos para sujetarnos a Él, dependemos de Él y debemos obedecerlo en todas las cosas. Esa fue la tarea que el apóstol Pablo le delegó a Timoteo. Mira, Timoteo, aún a costa de tu propia salud, porque le dijo Pablo a Timoteo que tomara un poco de vino. Dice, ya no bebas agua, toma un poco de vino a causa de tus constantes malestares estomacales. ¿De dónde venían esos malestares estomacales, hermanos? Pues tener que confrontar a la gente, tener que estar supervisando a la iglesia. Timoteo era un ser humano como nosotros, ¿sí? Y todo eso recaía en su organismo. Él, en ocasiones, en las cartas que Pablo le escribe a Timoteo y en otras porciones, vemos que Timoteo era una persona que en ocasiones mostraba debilidad en su carácter. Le dice Pablo, esfuérzate, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, porque había momentos en que Timoteo se sentía sucumbir ante el peso de la presión de la tarea que tenía que llevar a cabo. Pero lo llevó a cabo, lo hizo en sujeción a su maestro, al apóstol Pablo, por amor a Cristo, pero sobre todo por amor a la obra de Cristo, que es su iglesia. Debemos amar a la iglesia. Mantener el orden en la iglesia es demostrar nuestro amor por el dueño de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. Pongámonos de pie, por favor, hermanos, y demos gracias a Dios por su palabra. Bendito Dios y Padre nuestro, agradecemos, Señor, este tiempo que nos has permitido estar reunidos